Algunos eruditos y críticos de la Biblia afirman que cuando Jesús fue bajado de la cruz, lo más probable es que haya sido lanzado a una fosa común, pues así lo practicaba el ejército romano. Pero de verdad, ¿esa era la única opción? Vamos a checarlo juntos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal de divulgación llamado Fe Hebrea, donde comparto información acerca de la investigación científica de la Biblia y también un acercamiento a la fe hebrea desde una perspectiva histórica. Recuerda tú hacer una investigación personal sobre estos temas también. Pues bien, en estos tiempos de escepticismo y heterodoxia, cada vez es más común ver objeciones y argumentos que cuestionan las narraciones bíblicas. Y tal es el caso, el día de hoy, que tocamos la tumba de Jesús de Nazaret. El relato de la tumba excavada en la roca ha sido cuestionado, sobre todo en el siglo XX, a partir del siglo XX, como un hecho o un constructo teológico. Por ejemplo, el erudito escéptico John Dominic Crossan dijo: Jesús fue enterrado, si es que lo fue, por sus enemigos, y su tumba, por fuerza, poco profunda y cavada deprisa, corriendo, sería enseguida descubierta por perros y demás animales carroñeros. Esto lo dice en su libro Jesús, Biografía Revolucionaria, en la página 178. O también el historiador ateo Gerald Ludemann dice: digámoslo, por tanto, de forma totalmente concreta. La tumba de Jesús no estaba vacía, sino llena, y su cadáver no se esfumó, sino que se descompuso. Esto lo dice en su libro La Resurrección de Jesús, en la página 153. También tenemos, por ejemplo, los dichos del conocido filólogo escéptico Antonio Piñero, que dice que a la vista de la costumbre judía de enterrar a los delincuentes en un lugar aparte y humillante, algunos autores se preguntan si los relatos evangélicos de la sepultura de Jesús contienen algún núcleo histórico. Esto lo encontramos en el libro Orígenes del Cristianismo, Antecedentes y Primeros Pasos, en la página 252. Sin embargo, en los evangelios podemos leer que tras la muerte por crucifixión de Jesús, un miembro del Sanedrín, José de Arimatea, solicitó el cuerpo de Jesús para colocarlo en el sepulcro. Y el relato dice así: vino José de Arimatea, miembro del respetable consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto y, llamando a un centurión, le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Este relato está en Marcos capítulo 15, versículo 43 y 46, en la cita que te estoy dando es la Biblia de Jerusalén. Muchos críticos o muchos eruditos dicen que el autor del Evangelio de Marcos siempre es el más parco cuando se trata de narrar los hechos. Sin embargo, en este relato algo está muy claro. El cuerpo de Jesús fue bajado y se colocó en una tumba excavada en la roca. En tiempos del siglo I, las personas que morían eran enterradas en fosas comunes o sepulcros comunitarios, excepto la gente que tenía economía o poder político para comprar sepulcros en la roca, que solían ser costosos. Y los esclavos o sediciosos ejecutados eran puestos en fosas comunes para remarcar su condena y humillación. Esa es una de las objeciones que se levanta ante el hecho de que Jesús, siendo pobre y un revoltoso crucificado, pudo haber terminado en una de esas fosas comunes como era la regla. ¿Qué haría que su caso fuera diferente? Porque los crucificados no tenían derecho a una digna sepultura.
Todos los sediciosos pasarían por la peor de las muertes, y su cuerpo sería lanzado a un hoyo cualquiera. Nadie escaparía de eso, de Roma. Y Roma lo dejaba claro. O al menos eso se pensó. Los convictos ejecutados mediante la crucifixión eran algo habitual en el Imperio Romano, y las historias de la época describen regularmente dicha práctica, la cual fue diseñada para que el suplicio fuera prolongado, doloroso y público. Por ejemplo, después de la famosa rebelión de los esclavos dirigidos por Espartaco, que fue finalmente aplastada en el 71 a.C., se estima que unos 6.000 de sus seguidores fueron crucificados a lo largo de la carretera que conducía a la capital como una clara advertencia del poder de Roma. En el siglo I, la crucifixión era la pena máxima para el sedicioso que atentara contra la Roma imperial. Es decir, que cualquier acto de sedición en el tiempo romano tenía por de facto el castigo de la crucifixión. ¿Cómo era la crucifixión? Bueno, seguramente ya hemos escuchado muchos relatos, pero igual vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Los condenados eran desnudados, flagelados y humillados, y posteriormente ataban sus brazos a un poste transversal sobre la espalda y eran conducidos a un lugar de su ejecución. Esto era lo más común que se realizaba. Hay evidencias literarias que afirman que los crucificados eran clavados de sus manos y pies a lo que llamamos una cruz. Esta cruz podía tener forma de T, que se conoce como tau, o una forma de X. Incluso podría ser un poste o un árbol, o incluso hay relatos donde se crucificaron en las paredes. Pero lo más común era en la tau. Posteriormente a que eran crucificados, el reo duraba tiempo en la cruz y normalmente moría por un choque séptico, ya sea por los clavos oxidados, por desangramiento o en su mayoría moría por asfixia, ya que la posición a la cruz les impedía respirar correctamente. Posteriormente, el cuerpo era retirado y puesto en una fosa común, y la cruz, la madera, los clavos y todo se reutilizaba. Roma era muy austera en eso. Curiosamente, a pesar de tantos relatos sobre esta tortura, porque relatos los hay, la arqueología no tenía evidencia física de esta misma práctica, mucho menos restos de algún desafortunado que hubiese padecido, ya que los cuerpos eran tratados literalmente como basura. En ese contexto, resulta casi imposible pensar que Jesús hubiese recibido algún honor post-mortem, pues eso era lógico, por no decir imposible. Sin embargo, apareció el talón del judío Yehohanan. En 1968 se descubrieron los osarios de la tumba de Givat HaBenibar, los cuales estaban tallados en roca caliza. Algunos lucen inscripciones que identifican a los difuntos cuyos huesos contenían. En total se tratan de los restos de 17 individuos, de 2 generaciones de una misma familia. Gente de cierta importancia y con recursos, porque no todo el mundo podía permitirse osarios como los que se encontraron. Uno de ellos contenía los huesos de un tal Simón, constructor del templo. Él pudo haber sido un albañil, un ingeniero o algún trabajador que estuvo en la reconstrucción del templo de Jerusalén que se realizó en el tiempo de Herodes el Grande. Otro osario albergaba los huesos de Jonatán el alfarero. Pero, como señala Zaferis, a pesar de la riqueza y logros de sus miembros, esta familia probablemente no fue feliz. 5 de los miembros fallecidos encontrados en estos osarios tienen menos de 7 años, es decir, que son niños, y solo 2 alcanzaron la edad de 50. Uno de los niños parece que murió por inanición y una mujer parece que fue asesinada de un mazazo en la cabeza, una muerte muy violenta. Y otro de los hombres está allí, es uno de los hombres fue crucificado. Él está registrado en su osario como Yehohanan
hijo de Jacob. Así lo dice la inscripción que lo identifica. Medía alrededor de 1,67 m. No era musculoso, al parecer, y parece también que no había realizado trabajos forzados por el estado de sus huesos. Tenía alrededor de entre 24 y 28 años, y eso lo dice el arqueólogo Tsaferis. Sin embargo, no se dio cuenta al principio que este joven había sido crucificado hasta que lo estuvieron investigando o estuvieron revisando los huesos con más detalle. Por extraño que parezca, dice Tsaferis, cuando excavé los huesos de este hombre crucificado, no sabía cómo había muerto. Solo cuando se envió el contenido del osario número 4 de la cámara B de la tumba número 1 para su análisis osteológico, se descubrió que contenía un niño de 3 años o 4 y un hombre crucificado. Los huesos de este hombre tenían en sus talones todavía atravesados un clavo. De hecho, lo mantenía unido al madero. El clavo debió tener aproximadamente 7 pulgadas, entre unos 17 y 18 centímetros de largo, dice este arqueólogo. Desde la muerte de Herodes el Grande hasta la caída de Jerusalén y Masada, que sería alrededor entre el año 4 y el año 74 después de Cristo, la cruz fue el signo visible y tangible y más distintivo del Imperio Romano en el territorio judío. Según cuenta Geza Vermes en su libro La Pasión, los casos más atroces se produjeron durante el sitio de Jerusalén en la Guerra Judía, en la cual los romanos crucificaron hasta 500 judíos a la vez todos los días, o sea, 500 cada día. Llegó a decirse que no había suficiente espacio en Jerusalén para las cruces, ni suficientes cruces para las víctimas, dice Geza Vermes. Jehohanán, hijo de Jacob, bien pudo haber participado en una de estas revueltas judías y por lo tanto haber sido castigado con la crucifixión. Esto infiere Tsaferis, y descarta que fuera un ladrón, dado su buena posición social que se refleja en los osarios y en los huesos de las otras familias. Además, como ya lo dije anteriormente, la cruz era el castigo por excelencia reservado a los extranjeros no romanos que fueran sediciosos. En todo caso, cuando fue desclavado, ya muerto, sus familiares no fueron capaces de retirar el clavo que atravesaba uno de sus talones y que por lo tanto se quedó en su cadáver, y que pues llegó hasta nuestros tiempos esta prueba arqueológica. Incluso el clavo tiene restos de madera de olivo, por lo cual también se puede deducir que fue crucificado en madera de olivo. El doctor Nico Haas observó además marcas en los huesos de los brazos, que interpretó como un rastro dejado por los clavos que atravesaron los antebrazos, no las manos, sino los brazos, para fijarlos al madero transversal o patibulum, que completaba su cruz. El madero que lleva en los brazos, que se les colocaba a algunos reos en su espalda, se llama o se denomina patíbulo. Y pues obviamente ahí o se amarraba al reo o en ocasiones se crucificaba también de sus brazos. Se clavaba. Tsaferis dice que sus colaboradores concluyeron que Johanán había sido ejecutado en una cruz baja, inferior a la altura del propio reo, es decir, que la cruz estaba a menor altura que Jehohanán, con los dos talones atravesados por un solo clavo que entró en el pie derecho al frente del madero y las piernas flexionadas y giradas hacia su lado izquierdo, con los antebrazos clavados al travesaño de la cruz. Además, le habían partido las piernas para acelerar su muerte, que en los crucificados, flagelados y atormentados de diversas maneras como preámbulo a su ejecución, se producían por agotamiento y asfixia. Pero esta interpretación de estos hallazgos fue muy discutida. Incluso con los huesos del pobre Jehohanán sobre la mesa del laboratorio, no parece estar muy claro cómo fue la posición de la crucifixión. José Cías, quien fue conservador del Departamento de Arqueología y Antropología de la Autoridad de Antigüedad de Israel
en 1972 a 1997 y el doctor Eliezer Sekeles de la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalén reexaminaron los restos del desdichado joven y concluyeron que el clavo conservado había sido más corto de lo que se había propuesto anteriormente, que en realidad medía unos 11.5 centímetros, de forma que cada talón, o sea, en vez de haber sido un clavo que atravesó ambos pies, fue uno de cada lado, y sus pies fueron clavados a un lado del madero, es decir, está el madero así, un pie por aquí y el otro por acá. Además señalaron que ellos no encontraron restos de clavos en los antebrazos, por lo que en realidad pudo haber sido amarrado al travesaño. También hay algunos expertos que se han acercado a los huesos de Yehohanan y dicen que en realidad pudo haber sido puesto en un madero, no en una cruz, en un madero, en un travesaño vertical, con sus pies clavados y amarrado. Una cruz simple le llaman, pero no puede llamarse cruz porque es un poste. A pesar de podemos todas estas diferencias en las investigaciones, lo que sí está claro y que podemos inferir es que después de que Yehohanan fue crucificado y muerto, lo bajaron de la cruz y se le introdujo en una cueva funeraria. Después de que la carne se hubiera descompuesto, más o menos alrededor de un año más tarde, y que permaneció únicamente el esqueleto, los huesos fueron depositados en un pequeño osario en consonancia con las prácticas judías de la época. Hoy en día dicho osario se muestra en la galería del Museo de Israel junto con otros artefactos propios de la época de la dominación romana en Judea. Bueno, todo esto de Yehohanan se suma a la evidencia literaria acerca del destino de algunos condenados en tiempos de Jesús. Primeramente debemos destacar que las tumbas nombradas, denominadas, llamadas, excavadas en la roca, no eran algo ajeno a la cultura de Judea del siglo I. El hecho de que se nombren en el Nuevo Testamento lo afirma. Además que, bajo el criterio de dificultad, ¿por qué los escritores de los evangelios afirmarían algo tan descabellado como que su maestro fue sepultado en una tumba aparte después de ser crucificado, si esto era bien sabido como algo imposible? También contamos con fuentes rabínicas que nos dan luz respecto a la sepultura en tiempos de romanos y si había algún miembro del Sanedrín que estuviera involucrado con alguno de los ejecutados. Por ejemplo, en Sanedrín 6.5 dice: si el Sanedrín estaba involucrado con un condenado, debía hacerse cargo de la sepultura. Es decir, que si yo soy miembro del Sanedrín y tenía algún familiar que fue crucificado, era mi responsabilidad hacerme cargo de ese condenado o de ese cuerpo. El sitio donde lo colocaran no tenía que tener honores familiares al dicho condenado. No se debían hacer lamentaciones públicas por dicho condenado tampoco. Y también dice que después de que el condenado pasara un año en dicho lugar, en dicha tumba que se pusiera, se debía de llevar ya a un sepulcro familiar. Quien retirara al judío de la cruz debía ser otro judío, así como lo relata también en los evangelios, ya que el cuerpo que quedaba sobre la cruz durante días, a veces duraban días colgados vivos y se esperaban a que muriera, pero una vez que ya muriera el delincuente, a los romanos les gustaba dejarlos colgados, pero una vez que ya había sido muerto, era responsabilidad de otro judío encargarse del cuerpo, si era miembro del Sanedrín. Josefo describe cómo los judíos consideraban tan importante esta ley que incluso los cuerpos de los criminales crucificados debían ser descolgados y enterrados antes de la puesta del sol. Así lo encontramos en la Enciclopedia de la Biblia y su recepción en la página 923. Otra objeción es que era casi imposible que le dieran una sepultura privada a un crucificado, pero también esto va en contra de las fuentes primarias que tenemos respecto a la crucifixión.
Por ejemplo, Filón de Alejandría nos dice que los crucificados eran descendidos y entregados a sus familiares para que vieran cómo les podían dar sepultura. Flavio Josefo también nos dice que antes del año 70 las víctimas crucificadas podían recibir un entierro digno y apropiado. Es muy probable que después de las revueltas judías todo esto haya cambiado, pero antes de, hay registros, como nos dice Josefo, que las víctimas se podían entregar a sus deudos. A todo esto, o en resumen, es verdad que el talón de Yehohanán y las fuentes mencionadas literarias no nos pueden confirmar al 100% el relato bíblico como certero, pero sí nos dan una luz respecto a la crucifixión. Además que evidencia que había crucificados que eran entregados a sus deudos para ser sepultados, como ya lo hemos mencionado y lo hemos comprobado con el talón de Yehohanán. Sí, esto no era la norma, no era algo común, pero sí sucedía. Por lo tanto, el relato donde hay una tumba en la roca donde se colocó el cuerpo de Jesús de Nazaret no es descabellado ni tampoco es imposible. Todo esto es a la luz de las evidencias y de los relatos. Pero, ¿tú qué piensas de todo esto? Recuerda que me lo puedes dejar en los comentarios. No olvides compartir este video y regalarme un like si te gustó. Y si no, también regálame un like. Nos vemos pronto. Shalom.